¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Reyes Contreras. Esta es una actividad realizada para Ingeniería Educativa en la licenciatura de Acondicionamiento Físico para la materia de motricidad. ¿Y tú quién eres? Yo soy José Manuel Cruz Salgado, ex seleccionado estatal de ciclismo de ruta. ¿Qué tal, José? Hoy estamos aquí para una entrevista. ¿Me podrías platicar un poquito de qué es lo que hiciste durante tu carrera deportiva? Hola, mucho gusto, sí, claro. Pues mira, te platico rápido. Yo empecé más o menos a los 13 años. Empecé justo cuando estaba empezando mi etapa de juvenil. Yo fui seleccionado estatal durante 6 años aproximadamente. Los 6 años corriendo campeonatos nacionales en diferentes partes de México. Obteniendo buenos lugares también en copas nacionales. Igual corriendo Vuelta de la Juventud, Vuelta Junior y las clásicas del país, como lo es la que está aquí cerca de Milpillas. Igual obteniendo lugares buenos. Digamos que nunca obtuve así que tú digas un logro de un primer lugar en un nacional, pero sí estuve en el top 10, top 20 de los mejores, ahora sí. Por así decirlo, tuviste una carrera bastante destacada por lo que lo veo. ¿Cómo fue que inicia tu pasión por este deporte que es el ciclismo? Pues empezó justamente porque mi papá me compró una bicicleta en Navidad. Entonces yo la verdad no conocía nada de este deporte, para mí era algo completamente nuevo. Yo dije, ok, una bici muy bonita, la vamos a usar para salir de vez en cuando. Pero conforme me fui yendo a entrenar, conforme la gente me fue motivando a competir, poco a poco fui entrenando más y más y más y creo que así fue un punto donde ya no había retorno. Wow. ¿Y cómo fue así como tu primer acercamiento ya a empezar tu primera, por así decirlo, tu primera competencia? Mi primera competencia, yo creo que llevaba como unos 4 meses entrenando ya bien, ya digámoslo de manera constante, diariamente. Iba a haber una competencia cerca, bueno, entre comillas cerca, era cerca de Michoacán. Y unos amigos iban a ir. Ellos me estuvieron insistiendo mucho una semana antes y pues yo tenía mis dudas. Yo nunca había corrido, yo había visto en la tele carreras y pues ves de todo, ¿no? Ves caídas, ves todo esto, entonces yo estaba muy nervioso. Pero finalmente creo que mis amigos fueron los que me motivaron a ir y fue mi carrera y obtuve un cuarto lugar, entonces creo que fue una buena participación. Sí, buena parte de tu entorno fue la que como que hizo que te abrazaran más a ese deporte, ¿no? Sí, justo. ¿Cómo era tu vida antes de tú empezar a practicar deporte? ¿Practicas algún deporte con anterioridad? Sí, fíjate que mis papás fueron personas que me motivaban mucho a practicar un deporte. Practiqué muchos deportes, practiqué natación, practiqué un poco de fútbol, practiqué básquet, un poquito de atletismo también, pero ninguno me atrapó tanto como la bici. La bici yo creo que fue el deporte que en el primer momento me atrapó. Y a lo mejor ya traía un poquito de antecedentes, porque uno de niño sale a andar en bici y yo realmente lo disfrutaba mucho. O sea, era para mí la mejor parte del día. Y pues, ¿quién diría que próximamente se convertiría en algo que haría cotidianamente? ¿A qué edad fue? Me dices que tu primer competencia, ¿a qué edad fue? A los 13 años, ¿A los 13 años? sí, a los 13 años. ¿Me puedes platicar un poquito de cómo fue tu vida motrizmente? ¿Tenías alguna dificultad para moverte? ¿Problemas de salud? ¿Algún tipo de problemas? Cuando empecé en el ciclismo, pienso que el único problema que tenía era a lo mejor un poquito la obesidad, que sí estaba un poquito subido de peso, pero motrizmente creo que nunca se me dificultó el relacionarme con la bicicleta, el aprender a pararme en pedales o aprender a maniobrarla de una manera eficiente. Por así decirlo, tenías bastante buena motricidad, ¿no? Ya no se te complicaba tanto aprender los movimientos o coordinar los que ya tenías. Sí, claro, fue una ventaja, creo yo.
Ya pasando un poco más a la etapa competitiva, ¿cómo fue tu experiencia en tu primera carrera? La verdad yo estaba muy nervioso, o sea, me acuerdo que estábamos en la línea de salida, yo estaba con un pie sobre la bicicleta y estaba temblando, muchos corredores me desearon suerte, me acuerdo que era un circuito algo así como de unos 3, 4 kilómetros, con una pendiente, pero en su mayoría era plano, entonces creo que era un buen circuito para una primera vez. Y sí, la verdad es que yo estaba muy nervioso, no sabía correr. Entonces lo primero que mi mente pensó fue dale a tope. Y a los pocos kilómetros troné. ¿Quemado? Sí, justo. Wow. Para ese momento ya llevabas, me decías que ya empezabas a entrenar bien, ¿no? Sí, ya. Ya, ¿cómo era tu manera de entrenar en ese tiempo? Fíjate que en ese tiempo era un poco rústica, le podríamos decir. La verdad es que, digo, aquí en donde vivimos no teníamos los conocimientos adecuados para llevar un plan de entrenamiento. Entonces, más o menos, pues uno investigaba, veía videos de entrenadores y todo eso, y buscaba seguir un plan. Por ejemplo, en promedio era entrenar entre unos 60 kilómetros diarios, a un ritmo moderado, a veces un día tranquilo, y a lo mejor un fin de semana hacer un fondo largo ya de unos 120, 130 kilómetros. Al principio fue como la manera que encontramos de entrenar. De entrenar. Ya, como me contabas, antes de empezar nuestra entrevista, me decías que te apoyaban de parte de gobierno, ¿no? Sí, la verdad es que tuve un buen apoyo por parte de gobierno del estado, de un entrenador que estaba en ese momento, que fue el que incluso me llevó a competir en pista, o era el que nos jalaba a todos a las copas nacionales, era el que estaba en las juntas técnicas, era el que llevaba el abastecimiento y ese tipo de cosas. Entonces ayudaba bastante en ese tiempo. ¿Y cómo cambió tu forma de entrenarte cuando estabas tú completamente solo a cuando ya pasaste con tu entrenador? Fíjate que sí cambió bastante, porque te digo que al principio era una manera de entrenar un poco rústica, como que todos entrenábamos a lo poco que sabíamos. Ya después, poco a poco, y como fuimos avanzando, conocimos entrenadores ya más capacitados que nos hacían pruebas de esfuerzo, que nos hacían pruebas físicas para ver cómo andábamos también en cuestiones alimenticias y todo eso. Y mediante una aplicación ellos nos subían el entrenamiento que teníamos que seguir. Entonces por ahí ya nos ponían, por ejemplo, siempre 15-20 minutos de calentamiento en una zona cardíaca baja para ir calentando un poquito las piernas. Sí. Ya después empezaban los intervalos o los trabajos que tocaban. Creo que esa fue la manera en la que evolucionó la forma de entrenar, y creo que yo pienso que fue muy bueno ese cambio que hubo, la verdad. ¿Había variabilidad dentro de tu entrenamiento o nada más te subías a la bici, ibas al gimnasio? ¿Había algún tipo de variabilidad? Pues por ejemplo, creo que durante toda la temporada, al principio en la pretemporada, sí nos ponían un poquito más de gimnasio, un poquito más de caminatas, a lo mejor trotar, pero no demasiado. Después era empezar a hacer kilómetros sobre la bicicleta, era un periodo donde teníamos que hacer tiempo. Teníamos que hacer tiempo sobre la bici, eran jornadas de 5 horas, era bastante pesado. Ya después era empezar a tomar un poquito de, los intervalos y todo eso para empezar a manejar las frecuencias cardíacas. Y un periodo de competición antes al objetivo que teníamos. Por ejemplo, si nuestro objetivo era un nacional, tomábamos todas las competencias que había antes de ese nacional para empezar a tomar lo que se llama ritmo de competencia. Y esa era más o menos una planeación que teníamos. Entre la parte de toda tu carrera deportiva, ¿tuviste alguna complicación en cuestión de lesiones, problemas, parte económica? Gracias a Dios no. O sea, tuve muchas caídas, pero afortunadamente nunca sufrí una fractura,
Y pues digamos que el ciclismo es un deporte muy noble en cuanto al manejo de las articulaciones. Entonces mis rodillas y todo eso estaba muy protegido. Y en cuestión a la parte económica, sí había algunas dificultades, pero realmente nunca fueron tan notorias. A lo mejor la dificultad era tener una bici de una gama más alta, pero realmente con la que teníamos en ese entonces era suficiente para estar en ese nivel. Para estar en ese nivel. Sí, justo. Durante tu carrera deportiva, ¿cuál fue, como por así decirlo, como tu peak, tu punto más alto que tú consideres? Fíjate que fue curioso, estuvo yo creo que en el 2020 y te digo fue curioso por la pandemia, ¿sabes? Me acuerdo que hubo una Copa Nacional en Cuernavaca, éramos alrededor de unos 90 participantes, entonces me acuerdo que pues uno siempre arranca con nervios. Los nervios se te quitan hasta los primeros 10 metros. Es cuando ya tu cuerpo entra en concentración total. Yo me acuerdo que íbamos en la carrera y hubo una caída por parte de la gente de Aguascalientes. Entonces yo me separé del grupo principal. Yo, la verdad es, en ese momento no pensé más que en perseguir con otros corredores que también iban rezagados. Llegamos al grupo principal y pudimos entrar en un top 20. Entonces creo que ese año fue como mi mejor pico en la carrera. También fue donde corrí un poquito de pista, entonces creo que andábamos muy bien en bastantes áreas. Entonces también practicaste en pista. Sí, practiqué un rato en pista. No fue demasiado tiempo porque aquí cerca el velódromo más cercano está en Aguascalientes. Entonces, digamos que se complica un poquito esa parte de entrenar. ¿Cómo influyó la parte en tu entrenamiento? ¿Cómo influyó en tu vida diaria? ¿En cómo te desempeñabas? ¿Notaste mejorías cuando empezaste a entrenar ya con una mejor intensidad, con ya a lo mejor un entrenamiento más específico, ya con un preparador un poco más capacitado? Sí, fíjate que en cuestión de mi rutina día a día, la verdad es que uno se siente mejor. Obviamente hay días en los que el entrenamiento es demasiado duro y uno se siente fatigado, pero por eso también creo que es importante tener las horas de sueño adecuadas y pues el fisioterapeuta, que también es muy importante. Pero en cuestión a los demás entrenamientos o a las demás competencias, la verdad es que uno se siente más completo, la verdad. Okay. Y en cuestión a lo que vendría siendo la parte de las competencias, ¿tuviste alguna que fuera demasiado dura, demasiado intensa, algo complicada? Fíjate que, bueno, yo soy una persona que mide 1,80. En ese momento yo pesaba como 70 kilos, pero era como en mi mejor momento. Entonces en promedio en la temporada estaba como en 83 kilos. Lo que ya se considera aquí un corredor un poquito pesado. Bueno, digámoslo así, la biología decidió por mí. Entonces, en las carreras donde había un poquito más de pendiente o un poquito más de subida, a mí se me complicaba un poquito más. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama, bueno, es la clásica de Milpillas, que ya tiene como unos 80 años haciéndose, 70 años, donde la mitad de la carrera es subida. Entonces, ese tipo de competencias, la verdad es que sí se me hacían un poco más complicadas porque, digo, comparado mi peso de 83 kilos con el de una persona de unos 65, 70 kilos, era una diferencia un poco notable. Entonces sí me costaba un poquito más. Y pues los nacionales, que siempre fueron durísimos, siempre el ritmo de competencia de un nacional es muy fuerte. En esta parte, ¿te ponían a trabajar entrenamientos especificados para la parte motriz o nada más se enfocaban en la parte de lo que era, pues a lo mejor técnica de carrera, a lo mejor la resistencia, la fuerza que tuvieras? Yo recuerdo que empezando la temporada, justamente sí nos ponían algunos ejercicios de movilidad, que eran ejercicios que los coaches nos subían a esta aplicación que te digo,
con videos específicos de qué teníamos que hacer. Claro que muchos batallábamos en hacerlo porque algo que tiene el ciclismo es que en el tren inferior te vuelve un poquito más tieso, por lo mismo de que tu pierna no se estira a veces lo suficiente, o a veces vas en una postura durante varias horas, se te acorta esta parte. Entonces creo que esa parte me falló un poquito, pero creo que igual no afectaba mucho en la competencia. Pero sentías como que esos ejercicios que te ponían sí mejoraban así como tus movimientos, tus reacciones, pues sí, por así decirlo, como tus rasgos durante las carreras. Sí, porque cuando vas en un pelotón, que es como un grupo grande de ciclistas, digamos 80 y uno nacional, y vas a una velocidad de arriba de 45 kilómetros por hora, y hay una caída, tienes que reaccionar muy rápido. Y hay veces donde tienes que desengrapar el pie de la bicicleta, tienes que bajarlo, tienes que hacer movimientos muy raros ahora sí que para no irte al suelo, ¿sabes? Sí. Entonces toda esa parte sí era esencial. Que te digo que a veces en ese tiempo yo sabía que muchos ciclistas como que no le dábamos la suficiente importancia, pero claro que sí lo era. ¿Cómo sientes que ha avanzado tanto en cuestión en la parte del entrenamiento y el deporte en general desde que tú estuviste en tu tiempo competitivo hasta actualmente? Fíjate que yo siento que sí ha mejorado bastante, lo cual creo que es bueno. Por ejemplo, yo me acuerdo que, te digo, en mis tiempos teníamos, bueno, cuando yo empecé teníamos unas maneras un poco rústicas de entrenar. Era más a lo que uno sabía o a lo que uno veía o a lo que se decía en las carreras, ¿sabes? Sí mejoró bastante, por ejemplo, ahorita que mi hermana está compitiendo, creo que ya se le llega a un seguimiento más adecuado en cuanto no solo a su frecuencia cardíaca, sino por ejemplo las bicicletas ya traen potenciómetros incluidos que miden los watts que ella está moviendo, que en base a eso también se crean como ciertas zonas de intensidad. También obviamente incrementando un poquito la parte de la nutrición y la parte del fisioterapeuta, que repito que sigue siendo muy importante para el tiempo de recuperación. La parte de la rehabilitación. Sí. ¿Tú llevabas algún proceso rehabilitativo durante tu tiempo de competencia? O a lo mejor nada más, como decís, procesos más rústicos que a lo mejor podrías ver o que te explicaban cómo hacerlos. Sí, yo creo que justamente era un proceso más rústico porque era cada que uno se sentía las piernas muy fatigadas. Entonces a veces el fisioterapeuta también te ayudaba mucho dándote justamente ejercicios de movilidad que te decía, bueno, te diagnosticaba y decía, tú tienes que hacer este tipo de ejercicios para mejorar. Quiero que hagas este tipo de cosas para que ya no te lesiones. Ahora el fisioterapeuta sigue siendo una parte muy importante porque él te da seguimiento ya con sesiones ya programadas e igual te deja ejercicios que tú tienes que hacer. Ahora, digamos, lo que sigue siendo el entrenador, pero también está a lo mejor un médico, un nutriólogo, entonces ya digamos que es un equipo completo el que te está monitoreando y es el que hace que el rendimiento siga subiendo. Sí, el que hace, por así decirlo, a un atleta ya un poquito más completo, ¿no? Sí, incluso más maduro. Creo que lo que nos falta mejorar es la parte de la psicología, pero es algo que yo pienso que va a ir poco a poco. ¿Cómo se manejaba, por así decirlo, la psicología durante tu etapa competitiva? A lo mejor podríamos decirlo, no sé, cuando el coach te iniciaba antes de una carrera y te empezaba a platicar, no, pues vamos a echarle, vamos a demostrar todo lo que hicimos durante nuestra etapa de preparación, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o tus familiares, ¿cómo lo llevabas en ese momento? Fíjate que siempre es una presión porque ya cuando uno está, digámoslo, ya a ese nivel, pues la gente a tu entorno espera que ganes, espera que traigas un primer lugar. Y en un deporte como lo es el ciclismo, a veces un segundo lugar puede parecer un resultado no tan bueno, pero claro que lo es. Entonces, creo que el entorno influye mucho en cómo interactúan contigo.
pero la parte en la que la manejábamos en ese momento era un poquito más hablando con un ciclista que había sido profesional antes. Y por ejemplo aquí tenemos algunos casos como lo es Martín Lino, que fue un ciclista muy experimentado más o menos como de los años 80, 90, que él te terapeaba y podías tener una plática muy amena con él porque él te entendía como deportista. Ahorita ya te digo que poco a poco va a ir entrando un psicólogo que te va a dar seguimiento a lo que sientes, porque es muy diferente lo que sientes al principio de la carrera que lo que sientes al final o que lo que sientes durante algunos días. Fue algo que investigué bastante porque ya cada vez la parte, tanto la terapéutica como la psicológica, van tomando muchísima más importancia dentro del deporte en general, ¿no? Y sí, la parte, sobre todo ya cuando es un alto rendimiento, ya se genera un mayor pues nivel de estrés tanto en la competencia, tanto de qué esperan de mí, tanto de la parte a lo mejor de las críticas, o en general la parte de cómo va subiendo tu rendimiento, si a lo mejor ya te quedaste estancado en algún proceso y no sabes ni por qué, si estás como realizando toda esa parte bien. Eh, ¿Cómo fue para ti eh, seguirme la parte en la que tú dices ya estoy para un nivel poquito más arriba? Pues creo que fue dándose poco a poco. Por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, lo que te platiqué de la primera carrera, que te digo, lo di todo, al final las piernas ya no dieron para más, pero igual creo que saqué un buen lugar. Después de eso dije, ok, ya le perdí el miedo a la primera carrera, pues vamos a una segunda. Entonces poco a poco me fui metiendo a carreras, digamos, los locales, carreras domingueras le llaman porque siempre se organizan en domingo, que igual no es que tengan un nivel bajo, simplemente se le llama así coloquialmente. Ya después de eso, el entrenador que yo tenía en aquel entonces dijo, va a haber un campeonato nacional en Aguascalientes. Hay que ir a medirnos, hay que ir a ver cómo andamos de piernas, ya midiéndonos con un nivel un poquito más alto. Y igual, o sea, uno siempre va con miedo, pero el miedo se te quita en los primeros 5 metros, 10 metros de que inicia la carrera. Ya en ese momento como que todos tus sentidos se activan y en ese momento ya te olvidas de todo lo que sentías. De todo, ya ahora sí se enfoca dar lo máximo lo que tú puedes dar. Sí, justo. Lo que tú puedes dar. Sí, justo. Va. Ahorita actualmente sigues compitiendo, estás preparando para una competencia. Ahorita por temas académicos dejé un poquito el ciclismo, ya no tengo el nivel que tenía antes, pero estoy planeando retomarlo poco a poco. También estoy empezando a trotar, a hacer un poco de atletismo, de running, porque, bueno, lo que sigue ahorita es hacer una carrera de 10.000 metros. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos sentimos de piernas. Esa es como mi meta a corto plazo. La meta, tal vez a un mediano o largo plazo, sería intentar correr un triatlón. A lo mejor ya no de una manera tan competitiva para llegar en los primeros lugares, simplemente como superación personal para terminarlo, para, no sé, para tener esa parte. Pues sí, parte de superación personal. ¿Sientes que a lo mejor el ciclismo te da paso a lo que quieres practicar ahorita? ¿O quisieras, no sé, a lo mejor en un triatlón aventarte un tipo Ironman, que a lo mejor son eventos en los que te desempeñas en distintos deportes? Sí, creo que el ciclismo, la verdad, me dejó muchísimas cosas. La disciplina, el conocimiento de más o menos cómo se debe de llevar un plan de entrenamiento, de alimentación y en sí de preparación. Creo que esa fue una base muy sólida que creo que ya tengo. El ser corredor, que te digo que en la infancia lo llegué a practicar. Y pues próximamente incursionar en un nuevo deporte que va a ser la natación, que es esta parte del triatlón,
que pues bueno, va a ser una nueva aventura, ¿no? Va a ser empezar a conocer las formas de entrenamiento, las técnicas, que también es un mundo inmenso. Pero creo que el ciclismo sentó muy buenas bases y no me arrepiento de nada. Al momento de que tú dejaste el ciclismo, ¿qué fue así como tu sensación? Porque pues vemos que a muchas personas sí se les... A lo mejor todavía no lo has dejado de lleno, pero ya cuando dejaste de entrenar o ya de prepararte para una competencia, ¿qué fue tu sentir, tu sentimiento? Pues fíjate que fue muy raro porque igual seguíamos acompañando a mi hermana, perdón, a las competencias. Entonces, por ejemplo, en ese momento yo ya era sub-23, que ya entra dentro de la categoría de elite. Entonces a veces voceaban en el micrófono, a formación categoría elite. Y yo estaba sin cambiarme, o sea, no estaba uniformado, vaya. No tenía mi bici cerca. Entonces para mí era muy raro. Se acercaban todos mis amigos de varias partes del país a preguntarme por qué no corría, por qué estaba así. Y creo que fue porque empezó una nueva etapa en mi vida que yo también tenía muy clara que la quería vivir, que fue la cuestión académica, entrar a la universidad. Y pues la verdad creo que lo dejé en un buen momento. Obviamente sí hubiera querido seguir de una manera más profesional, incluso llegando, no sé, a Europa o algo así, que es donde está la mata del ciclismo. Pero de cierta manera también fue aceptar la realidad que uno tiene, que ya a lo mejor es dejar un poquito el deporte para dar otro paso, ¿sabes? Uh-huh. Esa parte ya cuando dejas el deporte, ya te dedicaste más a tu parte académica, que por así decirlo, como tu cierre de ciclo, aunque sigas entrenando ciclismo con constancia, ya ahorita queriéndolo agregar para poderlo hacer en un triatlón. Ajá. ¿Cambió tu control corporal desde que entrenabas en el alto rendimiento hasta que bajaste ya un poquito más por así decirlo, el nivel? Porque si es entrenando, me imagino, bastante bien, bastante pesado, pero refiriéndome a la parte de ese estrés que te genera el alto rendimiento. ¿Cambió con tu control corporal? ¿Te sientes un poquito más ligero? ¿Te sientes un poquito más hábil? ¿O te sientes un poquito más estancado en la parte de lo que vendría siendo tu control corporal? Fíjate que al principio no se siente mucho. Los primeros 3 meses son normales, tú te sientes a lo mejor como si siguieras entrenando, tú te sientes físicamente bien. Pero bueno, está esta parte que yo no estoy muy al pendiente de esto, no lo he leído mucho, pero muchos ex colegas míos del ciclismo han dicho que cuando dejas de entrenar un deporte de alto rendimiento, te cuesta demasiado hacer una actividad física o te cuesta demasiado seguir una dieta porque ya lo hiciste por un tiempo prolongado, por bastante tiempo más bien, sí te cuesta. Entonces yo pienso que los primeros meses te sientes bien, te sientes tranquilo, te sientes ligero. Yo pienso que el problema viene después, donde cambias a lo mejor esa pechuga de pollo asada con verduras y todo eso, a lo mejor comida rápida, ¿sabes? Y empiezas a cambiar ahora sí drásticamente los hábitos que tienes y ya te sientes a lo mejor un poquito más pesado, un poquito más torpe. A lo mejor un día regresas a la bici y te cansas más rápido y eso es algo que sí te pega un poquito en el ego. Y en cuestión de la parte motriz, lo que te digo, o sea, te cansas más rápido, a lo mejor ya no tienes la misma elasticidad, la misma agilidad, sí recaes. La parte del equilibrio la mantienes estable. También se pierde un poquito. ¿También se pierde un poquito? Sí, sí, sí. Sobre todo, me interesa mucho esa parte de lo que es el cambio de, por así decirlo, como en tu vida cotidiana, porque a lo mejor ya no tienes que seguir una dieta tan estricta, a lo mejor ya no tienes que ir a entrenar todos los días, a lo mejor ya te puedes decir, pues hoy me lo tomo de descanso,
un descanso extra. ¿Cómo sentiste toda esa parte, todo ese cambio? Pues fíjate que al principio se siente raro, ¿sabes? Se siente raro decir, ok, ya llegó la hora de entrenar y no voy a ir a entrenar. Entonces como que uno dice, ¿qué hago, sabes? Tienes que empezar a hacer algunas otras actividades porque si no te vuelves loco, ¿no? Uh-huh. Pero justamente creo que sí es un cambio donde a lo mejor cuando estás en temporada tienes que seguir una dieta donde te digo es tu porción de carne, tus verduras, lo que te recetó el nutriólogo. Uh-huh. Y estás en alguna comida familiar y todos están comiendo la comida que prepararon y tú estás con tu plato en específico. Y con tu de la dieta. Ajá, entonces eso, cuando eres deportista, eso lo resientes un poquito. Ya después, cuando ya dejas esa parte, pues ya estás ahora así como integrado, ¿no? A la cuestión familiar, a la cuestión de los amigos, porque también fue una parte de decirle a los amigos, no puedo ir porque tengo que cuidarme ahorita en estos momentos. Entonces, ya le dices a tus amigos, oye, vamos a tal lado. Tengo mucho tiempo sin ir no sé, a comer una pizza, a comer algo así, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Entonces creo que en esa parte se resiente un poquito más al principio. ¿Cómo cambia? Bueno, más bien de tu etapa deportiva, ¿tuviste alguna lesión que te persiguiera, algún problema en tus articulaciones o alguna secuela que te dejara el ciclismo? Fíjate que te diría en un principio que no, pero y es que últimamente se ha puesto muy de moda y es muy importante hacer un bike fit. Un bike fit es como donde en relación a tu bicicleta, a lo que mides, a cuánto miden tus articulaciones, o tus extremidades más bien, perdón, uh-huh. Sacan las medidas que tiene que tener tu bicicleta. Tu bicicleta está adaptada milimétricamente a tu cuerpo, ¿sabes? Entonces en ese tiempo no era tan así, ¿sabes? Eran medidas más, igual te lo sigo repitiendo y perdón por darle vueltas, no hay problema, pero un poquito más rústicas, ¿sabes? Por ejemplo, antes era, a ver, ponte en la pared, ¿cuánto miden tus pies? Ponías una marca con un libro, ¿cuánto mide de la marca al suelo? Ah, ok, miden tantos centímetros. Esa marca la tienes que poner del eje del pedalier al asiento. Sí. Entonces eran formas de sacar medidas un poquito más rústicas. Y justamente eso me provocó una lesión en la espalda baja que poco a poco hemos ido mejorando con ejercicios que la fisio me ha puesto y con terapias. Okay. ¿Durante cuánto tiempo dura tu etapa deportiva? Desde que iniciaste ya hasta que quedas por, entre comillas, finalizada ya tu etapa deportiva. Duró 7 años. 7 años. Sí, fue un año de ciclista infantil y los 6 años de juvenil. Igual participé en carreras de sub-23 y de elite, pero fue ya media temporada, fue ya muy poco tiempo. Sí, fueron 7 años aproximadamente. 7 años. Ya, como me decís, ya la parte elite, conoces a muchas más personas, muchos más competidores. ¿Cómo era el nivel de los competidores comparado con el tuyo? ¿Cambiaba bastante? ¿Sentías que iban muy parejos o algunos tenían mucho más preparación que otros? Sí, era de acuerdo a las posibilidades y de cada quien en ese entonces. Por ejemplo, cuando uno brinca sub-23, que ya generalmente la categoría se considera elite porque en las carreras ya nada más ponen elite, ya no ponen sub-23, más que en las oficiales. Entonces, digamos, tú llegas a sub-23 de 19 años y te encuentras a gente de 25 años, de 27 años, que pues bueno, ya tienen más experiencia, ya corrieron más tiempo. Sí, ¿no? Esta parte. Creo que fue más que nada, en la categoría elite fue esa parte de la experiencia que tiene cada corredor, la forma de correr que tiene cada quien. La forma de correr también va cambiando, yo creo, depende de cada generación. Y en los nacionales el conflicto era porque, por ejemplo, la gente de estados del norte como Nuevo León, Baja California o bueno, incluso Jalisco,
tenían un presupuesto más alto que nosotros. Entonces ahí ellos ya llevaban un poquito más de preparación ya con fundamentos, ¿sabes? Sí, sí. Ya actualmente me dices que también decías que la parte motriz, los ejercicios que te ponían a hacer a principio de temporada para preparar un poquito mejor tu flexibilidad, me dices que influyeron bastante para bien en tu rendimiento deportivo, ¿no? Ahorita, actualmente, ¿cómo consideras esa parte tuya? En la parte de tus habilidades, tanto físicas como las motrices, ya sea en tu equilibrio, tu flexibilidad, tu desarrollo para los movimientos sobre la bici, ahorita ya en la coordinación para tu técnica de carrera, a lo mejor ya al trotar. La considero baja para un nivel de alto rendimiento, pero la considero estándar en un nivel de un corredor promedio, de un trotador. Y sí he sentido un poquito esos cambios arriba de la bici, porque bueno, cuando uno va empezando, le ponen los conos y que haga equilibrio sobre la bici y todo esto. Ahorita esas habilidades sí se pierden un poquito nada más, no se pierden del todo, pero sí a lo mejor uno cuando se para en pedales a lo mejor se puede al principio destantear un poquito más. Ok. Y me dices que también te ha servido para lo que podría ser tu futuro, para lo que te estás preparando, para los letones, esa parte de la coordinación, porque sabemos que en la parte de la carrera viene mucho la coordinación para llegar a tener un nivel un poquito más alto. Sí, justo, creo que tendría que seguir entrenando mucho esa parte, porque la coordinación yo me imagino que cambia, depende, o sea, si es ciclismo o si es atletismo, creo que cambia igual en la natación. Entonces creo que a pesar de llevar los entrenamientos de alta intensidad o de duración, de tiempo, hay que llevar ese otro tipo de entrenamientos de coordinación para una mayor optimización a la hora de correr o de nadar. Ahorita, ¿a cuántos años o a cuánto tiempo te ves compitiendo para tu primer triatlón? Te digo, ahorita lo que, bueno, estamos en julio, lo que queda de la temporada, que ya es poco, quiero dedicarme a correr los 10.000 metros y mejorar el tiempo. En diciembre otra vez seguiré retomando la bici poco a poco y buscaré un lugar para nadar. Yo actualmente estoy viviendo en San Luis Potosí. Entonces yo pienso que de 1 a 2 años quisiera estar corriendo un triatlón, a lo mejor no tan demandante, no de tanta distancia, pero digamos ya terminarlo. Ya poder completarlo sin ningún problema. Sí, claro. Wow. Ha sido una carrera bastante interesante. ¿Cómo te sientes tú al respecto de todo lo que hiciste eh, en la rama deportiva hasta la actualidad? Fíjate que me siento muy contento, o sea, te digo, nunca ganamos un nacional, nunca fuimos campeones nacionales, pero pienso yo que el hecho de llegar a un nacional con tan poco conocimiento sobre entrenamiento, sobre todo eso, creo que ya habla de una buena constancia, a lo mejor, de un buen deportista. Creo que ya llegar a ese punto es algo importante y por lo que me siento muy orgulloso y creo que toda la vida me sentiré muy orgulloso y recordaré esa etapa con muchísimo cariño, que es algo que le quiero inculcar a mucha gente en el futuro. No solo quedármelo yo, o sea, hacer que más gente tenga esa oportunidad y ya a lo mejor yo no tengo toda la experiencia del mundo, pero algo les podría aportar. Algo podrías aportar. Ya en un futuro, a lo mejor, no sé, te gustaría compartir la experiencia con algunos más jóvenes, a lo mejor poder llegarlos a entrenar. Me gustaría tener un equipo. Obviamente yo estoy en el ámbito de la ingeniería, entonces si yo no tengo el conocimiento para poder entrenar a un deportista de manera óptima, mínimo poder apoyarlos para que un entrenador bueno les dé seguimiento. Creo que sería más la manera en la que yo quisiera influir en el deporte, que los profesionales lo hagan.
Ok, que tú pudieras a lo mejor en ese caso guiarlos para saber pues, cuál es el buen camino, a lo mejor porque ya tuviste tú la experiencia de que es un buen entrenador, que es un buen entrenador, que te sirvió a ti y qué le podría servir a ellos desde tu punto de vista, ¿no? Más que nada, yo pienso que sería visorear gente, ¿sabes? De cierta manera, tener algún equipo y a la gente, pues digamos que destaque un poquito más, darle ese seguimiento ya con profesionales, con entrenadores capacitados, con nutriólogos capacitados, sí, porque yo como entrenador creo que no les podría aportar mucho, si acaso lo esencial. Mi experiencia como corredor es muy diferente y el ciclismo va a seguir cambiando y evolucionando. Ya como última pregunta, ¿cómo fue que el ciclismo mejoró en tu vida? ¿Ya lo practicábamos? Ahorita nos estamos centrando un poquito más sobre la motricidad. ¿Cómo mejoró en la parte motriz, en tus aptitudes físicas, en tu forma de desarrollarte en tu día a día y a lo mejor en tu entorno cercano? ¿Cómo influye el ciclismo? Pues influye de una manera positiva, claro. Yo antes de practicar ciclismo pues era un niño con sobrepeso. Entonces mejoró tanto en mi estado físico como en mi estado psicológico también, en el cambio de ánimo. Y al estar uno tan envuelto en este deporte, tus amigos se vuelven ciclistas, todos los temas de conversación se vuelven sobre el ciclismo. Las pláticas a la hora de la comida eran del ciclismo. Lo que nos sentábamos a ver todos en familia eran carreras, era todo eso. Entonces, creo que sí marcó un antes y un después en una parte de mi vida, en donde a lo mejor en mi familia estábamos un poquito negados a hacer deporte o ese tipo de cosas. Allá de plano amar y querer un deporte y sentirlo como nunca antes. ¿Cómo es el ciclismo? Sí, exacto. Sí, fue una parte importante, además algo que le apasiona mucho a tu familia, ¿no? Como me platicabas, ya también tu hermana ya va empezando apenas en sus primeros pasos, entre comillas, en la parte del ciclismo, y veo que también pues, la has de apoyar demasiado, ¿no? Sí, fíjate que yo siento que en este punto ella ya me superó, ¿sabes? Ella ella sí ya ha sido medallista nacional, entonces, wow, o sea, va volando, ¿sabes? Y yo espero que o sea, todo el seguimiento que le están dando sirva para en algún punto ahora sí llevarla a Europa, que es el siguiente paso de un ciclista que ya corre nacionales, es salir al extranjero, a conocer a los corredores de Colombia, que también son muy buenos, a los de Estados Unidos, a los de Europa, que el nivel es muy diferente. Entonces sí, fue algo que envolvió a toda la familia. Wow. Bueno, te agradezco mucho, José, por esta entrevista y también para recalcar pues, la importancia que maneja pues, nuestro nivel motriz, nuestras aptitudes físicas, nuestra coordinación y cómo mejora en general nuestro estilo de vida. El deporte es vida, sabemos que nos llena de vida, nos llena de orgullo el andar haciendo deporte, sea cual sea, ya sea ejercicios, actividad física. Ya cuando lo llevas a una parte un poquito más de alto rendimiento es ya otro nivel. A mí me hubiera gustado a lo mejor en algún momento practicarlo, pero ya me apasioné por el gimnasio. Y la verdad te admiro mucho, José. Mucho esa parte, sobre todo el compromiso, la disciplina que se tiene que tener para ser un competidor como tú lo eres todavía, actualmente. Muchas gracias. Y recalcar, como decíamos, esa parte de la importancia que maneja la coordinación y en nuestro día a día nos puede ayudar tanto a ser mejores, tanto emocionalmente, físicamente, para poder resolver problemas de manera inmediata o mejorar nuestra vida en general. Ya sería todo. Muchísimas gracias, Jorge. Hombre, gracias a ti. Un gusto.